Mi nombre es Micaela, tengo 18 años. Hace poco terminé el colegio y estoy intentando elegir una carrera. Lo que les voy a contar ahora sucedió hace más o menos 2 años. Antes de comenzar necesito explicar algo. Según una leyenda, el aula que se encuentra en la parte más remota del colegio de Rosewood, que era donde estudiaba, está maldita por el alma de un tal Fernando Oce. Hay un detalle muy importante. El aula no es más que los restos de un incendio, está carbonizada y hoy día se utiliza para guardar cosas inservibles. También es sabido que ocurren cosas extrañas en el aula, como sillas que flotan o escritos en el pizarrón relacionados con la leyenda, aunque se cree que son hechos por chicos que quieren asustar. Lo cierto es que no era más que un rumor que se esparcía silenciosamente entre los alumnos y los profesores. También se cuenta que quienes salen vivos de ese aula son perseguidos por Fernando hasta la muerte. La verdad es que no sé quién realmente eso fue. Ahora voy a contarles mi historia. En aquel entonces, hace 2 años, yo tenía un novio que se llamaba Enrique. Él y yo éramos muy aficionados a lo sobrenatural. Hubieron varias ocasiones en las que jugábamos al juego de la copa, la forma de contactar a los muertos más famosa en aquel entonces, y sin embargo rara vez pasaba algo interesante, estábamos por abandonarlo. En una ocasión, Enrique me contó una idea: jugar en el aula maldita. Hacía unas semanas se había hecho una limpieza completa de la escuela y se limpió también el aula del fondo. Había que conseguir una llave puesto que el aula siempre permanecía cerrada. Un día, Enrique me anunció que finalmente había conseguido la llave, así que arreglamos todo para entrar por la noche. Este sería el último intento por hacer contacto con los muertos. Mientras íbamos por el pasillo que llevaba al aula, vimos algo escrito en rojo en una de las paredes, a la izquierda. Pero no hicimos caso, era una broma igual que las que aparecían en el pizarrón. Cuando desbloqueamos la puerta y entramos, Enrique advirtió que la cerradura estaba helada, pero a pesar de esto el aula estaba en perfectas condiciones. Vimos entonces que en el pizarrón había algo escrito con tiza blanca. Sin embargo, no nos convencía. Era muy posible que un amigo se hubiera enterado e intentara asustarnos con una broma. De cualquier forma, si eso era realmente un fenómeno paranormal, íbamos por buen camino. Entonces procedimos a lo nuestro. Juntamos 4 mesas para formar una mesa más grande, colocamos las cartas, la copa, encendimos unas velas y comenzamos. Hicimos de todo, pero no pasó nada, las respuestas no tenían sentido alguno, pero comenzaron a ocurrir cosas raras. Primero una de las sillas que estaba puesta sobre una mesa se cayó. Luego la puerta se cerró sola. No nos asustamos porque era el viento que entraba por una de las ventanas, se podía sentir el frío. De repente ese viento se volvió muy violento, comenzó a enfriar el aula y en unos instantes hacía un frío helado. Había comenzado. Las ventanas se cerraron de golpe, se escuchó un grito agonizante desde el armario y un ruido desde la puerta. Nos asustamos, comenzamos a oír el sonido de gente gritando a nuestro alrededor. Tratamos de salir pero la puerta estaba llaveada y cuando Enrique puso la llave esta se oxidó, él intentó forzarla pero se partió. Varias tizas que estaban en una caja comenzaron a moverse solas en el aire y escribieron en el pizarrón. Yo estaba aterrorizada, no quería morir. Enrique me abrazó fuertemente mientras que los gritos y también las risas se hacían más y más fuertes. De repente, algo tomó a Enrique por la cadera y con una fuerza sobrenatural comenzó a arrastrarlo. Grité, me desesperé, podía ver como una silueta oscura con un antifaz blanco se lo llevaba. Fue entonces cuando me di cuenta de lo terrible. Ese era Fernando. Me agarré fuerte de Enrique pero fue inútil, Fer era mucho más fuerte que nosotros.
El fantasma y Enrique se metieron en el armario que había en el aula y sus puertas se cerraron violentamente. Yo intenté abrirlo pero no podía, estaba atascado. Usé todas mis fuerzas y lo único que logré fue arrancar la cerradura y caerme al piso. Fue entonces cuando lo verdaderamente horrible pasó. Comencé a ver llamas a mi alrededor junto con Fer y otros maníacos riendo, a la vez que varias personas flotaban a mi alrededor gritando agonizantemente y pidiendo auxilio. Fue demasiado, no podía contenerme más, grité muy fuerte y perdí el conocimiento. Lo siguiente que recuerdo fue que estaba dormida en el autobús escolar y el sonido de la bocina me despertó. ¿Qué había pasado? Decidí tranquilizarme, todo había sido una pesadilla extraña. Llegué al colegio y pregunté por Enrique. Algo andaba mal, todos actuaban como si no existiera, decían cosas como ¿quién es Enrique? ¿Era esto una broma muy pasada del mal gusto? Intentaba entender pero realmente no podía. No pude hacer más que seguirles la corriente, al menos hasta que le encontrase. Luego de entrar al aula y sentarme en mi lugar, abrí mi mochila. Entonces vi algo de lo que jamás me olvidaré, me cuesta escribir esto, de solo recordarlo comienzan a brotar lágrimas. Había una bolsa negra en lugar de mis útiles, olía horrible. Me tapé la nariz, mis compañeros y mi profesora me preguntaron qué estaba pasando pues ellos no sentían nada. Yo quería saber qué era todo eso, estaba confundida, no tuve más opción que tomar lentamente la bolsa y abrirla. De ella cayó la cabeza de Enrique, llena de sangre y con un ojo colgando. Grité muy fuerte, pude sentir cómo se dañaba mi garganta, salté de mi silla y corrí hasta el otro lado del salón. Comencé a llorar, gritando el nombre de Enrique. Pero los demás no entendían, lo único que veían era una carpeta echada en el suelo. Me llevaron a mi casa, estaba demasiado asustada, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Me han llevado con un psiquiatra pero no puede ayudarme. ¿Cómo podría olvidarme de alguien que conocía desde hacía 2 años? Yo no era la única que veía a Enrique mientras estaba vivo, otras personas incluyendo mis amigos y amigas lo veían, no podía ser una alucinación.